Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al webinar. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por darnos lugar para tener este espacio. Mi nombre es Santiago Vigo, yo soy el actual presidente del Comité de Ecocardiografía de FAC y en esta oportunidad el tema que nos convoca es la disfunción diastólica. Durante mucho tiempo, y esto voy a dar un par de consideraciones personales, creo que hemos considerado la disfunción diastólica como una parte del reporte de ecocardiografía y que la hemos pasado por alto muchas veces tanto imaginólogos como cardiólogos clínicos. Y en la actualidad creo que está cobrando otra importancia la presencia cada vez más importante de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y el advenimiento de nuevas terapéuticas como los inhibidores de SGLT2 nos han abierto un campo que hacen que nosotros prestemos mucho más atención a la disfunción diastólica. En este marco, el tema que vamos a tratar hoy va a ser justamente discutir cómo hacer diagnóstico, para qué nos sirve, y creo que va a ser muy importante tener en cuenta las nuevas guías que han salido publicadas en estos últimos años. Para ello, contamos con la presencia de un invitado muy especial, que es el doctor José Rodríguez Palomares. Yo creo que no necesita presentación, pero de todas maneras lo voy a presentar muy simplemente. Él es el jefe de imágenes cardiovasculares del Hospital Valdebrón, es profesor asociado de la Universidad de Barcelona y podría seguir largamente con todos sus antecedentes, pero vamos a empezar con el webinar directamente. Me van a acompañar dos panelistas expertas, dos cardiólogas jóvenes. Una es la doctora Fátima Cabrera, ella es especialista en cardiología y ex residente del Sanatorio Allende, y también es fellow de imágenes avanzadas en el Hospital Valdebrón. Y por otro lado, la doctora Celeste, quiero decir bien su apellido, Burgener, es miembro del Comité de Enfermedad Vascular Periférica y de Stroke de la FAC, es residente del Instituto de Cardiología de Corrientes y actualmente trabaja en el Centro CIMA de Paso de los Libres de Corrientes. Antes de darle lugar al doctor Rodríguez, los quiero invitar al público presente que realicen sus preguntas a través del chat. Vamos a tratar de ir respondiendo o de ir virtiendo las preguntas que ustedes tengan eh, junto con la de nuestros expertos panelistas. Así que, José, sin robarte más tiempo, te doy lugar para que comiences con tu charla. Bueno, pues muy buenas tardes a todos desde España y muy buenos días a vosotros desde Argentina. Y en primer lugar, pues evidentemente agradecer, Santiago, pues la invitación a FAC, a ti, por darme la oportunidad de participar aquí esta tarde con vosotros. Y por supuesto a Fátima Cabrera y a la doctora Celeste Burgener, porque, bueno, pues por haber pensado en mí para dar esta charla, ¿no? Yo voy a dar un tema que es la función diastólica, como decías tú, Santiago, un poco aprovechando las últimas publicaciones de las guías del año pasado, bueno, de este año, las nuevas guías americanas. Y bueno, empezar un poco hablando que la función diastólica es un tema que, como comentabas, es un tema que siempre ha sido muy complejo. Y yo creo que las cosas que son complejas siempre intentamos un poco pues pasarlas por alto, pero bueno, es un tema de alta relevancia su estudio, pues porque aproximadamente hay un 50% de pacientes con insuficiencia cardíaca que van a tener función sistólica conservada y por tanto algún tipo de disfunción diastólica y será un criterio para el diagnóstico y la evaluación de la función diastólica porque es muy prevalente en factores de riesgo cardiovascular que muchos pacientes nuestros tienen, como la cardiopatía isquémica, la diabetes o la hipertensión arterial. Por tanto, va a afectar a un conjunto de pacientes muy importantes, porque todo paciente que tiene algo de disfunción sistólica al final también va a repercutir de alguna manera en la función diastólica, porque nos permite calcular las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que es un tema también importante que muchas veces nos interesa monitorizar, y por tanto, por todo ello va a ser la práctica rutinaria en todas las unidades de ecocardiografía.
Como decía, las guías europeas del 2021 que hacen un upgrade o una actualización perdón, del 2023 que hacen la actualización de las guías del 2021 de insuficiencia cardíaca, ya establecen los tres rangos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en el rango medio y fracción de eyección preservada. Y justamente cuando hablan de la fracción de eyección preservada, no sé si veis el puntero, y lo vamos a poner aquí en láser. Cuando hablan de función ventricular preservada, pues dentro de los criterios diagnósticos ya establecen que para diagnosticarla, pues se debe diagnosticar la presencia de disfunción diastólica o presiones aumentadas y o la presencia de péptidos natriuréticos aumentados, con lo cual ya las guías establecen que la evaluación de la función diastólica tiene un protagonismo importante para el diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Por tanto, para esta presentación y actualmente pues, hay tres documentos que son un poco los pilares fundamentales para hablar de la función diastólica, que son las guías americanas de 2016, que fueron las que hemos utilizado durante muchos años. Luego, en el 2024 se publican las guías británicas, que bajo mi parecer, a mí me parecen un poco más complejas y un poco farragosas para digerir. Y luego, pues este año se publican las guías americanas, fundamentalmente para pacientes con fracción de eyección preservada, pero yo creo que también el algoritmo diagnóstico se puede utilizar un poco para fracción de eyección preservada y reducida. Por tanto, un poco el compendio de estas tres guías son lo que me va a nutrir en la siguiente presentación. Para que todos entendamos un poco qué es la función diastólica, pues hemos de entender que la función diastólica empieza a producirse a partir de la función sistólica. El miocardio tiene que empezar a relajarse inicialmente, tiene que haber una relajación correcta. Luego tiene que haber una distensibilidad correcta, que es la segunda fase de la diástole, la distensibilidad correcta del miocardio. Y finalmente va a ser la aurícula la que va a acabar de completar la función diastólica con la contracción auricular. Por tanto, para hablar de función diastólica hemos de tener en cuenta que tiene que haber una relajación miocárdica completa, unas propiedades miocárdicas de distensibilidad correctas y también una buena contracción auricular, ¿no? Y hablamos de que existen presiones de llenado aumentadas cuando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo supera los 15 milímetros de mercurio o la presión capilar pulmonar pues supera los 12 milímetros de mercurio. Por tanto, tener en cuenta un poco estas tres fases de la función diastólica que son las que tenemos que evaluar, ¿no? Y es verdad que desde el punto de vista ecocardiográfico, no me voy a extender mucho en esta diapositiva, pero que sepamos que tenemos variables dentro de la ecocardiografía que nos permiten evaluar si tenemos esa alteración de la relajación es correcta o la relajación es correcta o está alterada, y también si esa distensibilidad o complianza es correcta o está alterada, ¿no? Y tenemos, como ya digo, esto lo podemos comentar en la discusión si queréis, con más detalle, qué parámetros específicos van a valorar la relajación y la distensibilidad. Y así lo establecen las últimas guías americanas, ¿no? Establecen que en un primer punto pues tenemos que valorar que existe una relajación correcta. Como segundo nivel, tenemos que valorar que realmente exista una distensibilidad correcta y, por tanto, que no haya un remodelado de cavidades. Y, finalmente, establecer si hay disfunción diastólica, finalmente, sí o no y en qué grado, como iré desgranando en la presentación. Para empezar, las guías americanas, fundamentalmente, que yo creo que son bastante interesantes y que son un poco van muy en sintonía con las del 2016, lo que intentan hacer es, bueno, vamos a intentar entender que existen varios parámetros, concretamente unos 7 parámetros que tenemos que entender por qué se producen, y la integración de esos diferentes parámetros nos van a hacer entender si existe disfunción diastólica o no. El primer parámetro que siempre hemos valorado es el patrón de llenado transmitral, ¿no? Sabemos que en diástole existen dos ondas, fundamentalmente la onda E, que se produce por el llenado pasivo del ventrículo izquierdo, y la onda A, que se produce por la contracción auricular, y en medios tenemos una situación que se llama de diástasis, en donde por la equiparación de presiones entre aurícula y ventrículo no existe paso de flujo y se igualan las presiones entre ambas cavidades. Señalar de forma importante que existe la velocidad máxima de la onda E, generalmente
en condiciones normales suele ser por debajo de 50 centímetros por segundo y a medida que se va alterando la relajación, pues vemos que este valor va a ir aumentando de forma considerable. Otro parámetro importante de la relación EA es que en condiciones normales la onda E va a ser superior a la onda A, esto sería el patrón normal, que la pendiente de desaceleración de la onda E es un parámetro muy importante en valoración de función diastólica y aquí es un parámetro que hemos de tener en cuenta que lo normal es que esté por encima de los 150 a 160 milisegundos y que si ese patrón de ese tiempo de desaceleración está totalmente, vemos que está muy acortado, pues vamos a hablar de que existe una disfunción diastólica importante. Y otro parámetro que también se utiliza bastante en la práctica clínica es el tiempo que existe desde que se acaba de contraer el ventrículo, desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura del flujo transmitral, ese tiempo que consideramos que se denomina el tiempo de relajación isovolumétrica y que generalmente suele estar entre los 70 y los 100 milisegundos, ¿no? Conociendo un poco que la relación EA es mayor generalmente de 1, que el tiempo de desaceleración pues ha de ser mayor de 150 milisegundos y ese tiempo de relajación, pues ya entendemos un poco el patrón de llenado transmitral. Este patrón de llenado transmitral nos ha marcado siempre clásicamente los diferentes estadios de disfunción diastólica, ¿no? Pasamos de lo que sería el patrón normal, que es el que comentaba anteriormente, esa E mayor que la onda A, esa relación EA mayor que 1, ese tiempo de desaceleración mayor de 150 a 160 milisegundos y ese tiempo de relajación isovolumétrica generalmente entre los 70 y los 100 milisegundos. En las guías finalmente americanas, cada vez se intenta prescindir más de este valor, del tiempo del patrón de llenado transmitral. Luego comentaré el por qué, pero sí que se le sigue dando valor a dos patrones de llenado transmitral muy importantes, que son el patrón de alteración de relajación, donde la onda A supera a la onda E, y esto marca mucho una disfunción diastólica tipo 1 o una alteración de la relajación y, por tanto, presiones de llenado a priori normales, del patrón restrictivo, que realmente lo que tiene es una relación EA superior a 2, es decir, aquí en este caso la EA es mayor de 2 y el tiempo de desaceleración de la onda E es inferior claramente a los 150 milisegundos. Esto marcaría una alteración de la relajación, de la distensibilidad importante y un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entre los dos, entre ese patrón de alteración de la relajación y el patrón restrictivo, aparece el patrón pseudonormal en el cual vuelve a aparecer otra vez el predominio de la onda E y un tiempo de desaceleración mayor de 150 milisegundos, pero la diferenciación entre el patrón pseudonormal y el patrón normal lo haremos a través de otros parámetros, como iré explicando en la presentación a posteriori. Pero quedarnos un poco con que esto nos habla de presiones normales, el aumento de la onda A, y el patrón restrictivo por debajo de 150 milisegundos, la desaceleración de la onda E, del tiempo de desaceleración de la onda E y la relación EA mayor de 2, también nos habla de presiones aumentadas, de presiones telediastólicas claramente aumentadas. ¿Por qué este valor cada vez se utiliza menos en los inicios de los algoritmos de diagnóstico de disfunción diastólica? Es porque se conoce desde hace ya mucho tiempo, esto es muy clásico, en que estos tiempos, este patrón de llenado transmitral, se correlaciona muy bien con las presiones de llenado y con la distensibilidad del ventrículo izquierdo en pacientes que tienen una fracción de eyección reducida y menor del 50%, ¿no? En estos casos, vemos que en casos de fracción de eyección por debajo del 50% existía un incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo que era inversamente proporcional al tiempo de desaceleración. Sin embargo, en pacientes con fracción de eyección preservada por encima del 50%, esta relación no era tan lineal y no podíamos establecer que los diferentes patrones de llenado transmitral realmente se podían corresponder con diferentes grados consecutivos de disfunción diastólica y presiones de llenado aumentado. Y por eso veremos que las guías actuales, con la intención de intentar aunar las guías para todo tipo de pacientes, empiezan por algoritmos en los cuales el patrón de llenado transmitral no es la pieza pivotal para el diagnóstico de disfunción diastólica.
¿En qué situaciones el patrón de llenado transmitral no suele tener relevancia? Es en todo aquello que va a afectar lo que es el tiempo de diástole, ¿no? En aquellos pacientes que tienen taquicardia sinusal, pues el patrón EA se puede quedar fusionado, en pacientes con arritmias, cuando existe insuficiencia mitral importante porque aumenta mucho la onda E por el flujo transmitral aumentado por la insuficiencia mitral, cuando hay bloqueos, es decir, que cuando hay alteraciones del ritmo, evidentemente el patrón transmitral va a ser un patrón que no nos va a servir para valorar la función diastólica. Y como les comentaba anteriormente, existe un patrón que es el patrón pseudonormal que hay que diferenciar del patrón normal a través de diferentes parámetros. Y uno de ellos es el realizar maniobras de Valsalva. Cuando hacemos una maniobra de Valsalva, si tenemos un predominio de la onda E, hacemos una maniobra de Valsalva, con lo cual disminuimos la precarga, y si al disminuir la precarga se convierte en un patrón de alteración de la relajación, es porque estábamos a un patrón pseudonormal, que al disminuirle la precarga se convierte en un patrón de disfunción diastólica algo menor y en este caso en un patrón de disfunción diastólica tipo 1. El siguiente parámetro importante a tener en cuenta y que sí que es un parámetro importante es el flujo de las venas pulmonares, ¿no? En condiciones normales, el flujo de las venas pulmonares generalmente es de predominio sistólico y esto se debe a que durante la sístole ventricular se producen dos fenómenos importantes. El primero de ellos es la diástole auricular, que permite llenar la aurícula y el paso de flujo de las venas pulmonares a la aurícula. Y por otro lado, se desplaza el anillo mitral y el anillo tricúspide desde su posición inicial hacia el ápex del ventrículo izquierdo, produciendo un efecto de succión a nivel de las venas pulmonares que hacen que el predominio fundamentalmente de flujo sea sistólico, ¿no? Y en condiciones de diástole simplemente se abre la válvula mitral y ya simplemente la aurícula se convierte en un tubo pasivo en el cual el flujo pasa de las venas pulmonares al ventrículo izquierdo, por tanto, el componente diastólico va a ser menos importante, ¿no? Por tanto, en condiciones normales vamos a tener que el predominio de las venas pulmonares va a ser sistólico y el componente diastólico va a ser menor. Y alteraciones de este patrón pues también nos ayudarán a diferenciar un patrón no normal de un patrón pseudonormal. ¿Qué pasa cuando tenemos un patrón, cuando empieza a progresar mucho la disfunción diastólica y entramos ya en patrones de disfunción diastólica marcadas, como el patrón pseudonormal o el patrón de restrictivo? En este caso vemos que ya aparece disfunción diastólica aumentada, aumento de presiones auriculares, fibrosis auricular, la capacidad de distensibilidad de las aurículas cada vez es menor, por tanto, la capacidad de relajación o de diástole auricular se reduce y durante la sístole ventricular hay muy poco paso de flujo y la mayor parte del flujo pasa en diástole, a diferencia de en condiciones normales, que es cuando se abre la válvula mitral, se despresuriza la aurícula izquierda y el flujo pasa de las pulmonares al ventrículo izquierdo, fundamentalmente en diástole. Y otra cosa importante que pasa es que debido a las presiones aumentadas del ventrículo y de la aurícula, cuando se contrae la aurícula izquierda, una gran parte de volumen, en lugar de pasar al ventrículo izquierdo, pasa retrógradamente hacia las venas pulmonares, produciendo esta onda retrógrada importante, que también es un marcador importante de disfunción diastólica. Por tanto, identificar esta alteración en el patrón del flujo de las venas pulmonares con un predominio diastólico diferente del sistólico normal y un patrón de una onda reversa importante, también nos va a hablar de presiones aumentadas del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto es lo que nos marca esta diapositiva, en la cual cuando la onda A reversa supera más de 35 centímetros por segundo y tiene mayor duración que la onda A del patrón transmitral, pues podemos hablar de que existen presiones auriculares aumentadas y presiones telediastólicas también aumentadas, ¿no? Y el flujo de las venas pulmonares, como también depende mucho del ritmo auricular, pues evidentemente todo lo que afecta al patrón transmitral, las taquicardias, los bloqueos, las arritmias, pues también van a impedir la valoración o la interpretación normal del patrón de las venas pulmonares en condiciones de alteración del ritmo auricular.
El tercer parámetro importante que se utiliza mucho, y este es uno de los que sí que tiene mucha relevancia en el diagnóstico de la disfunción diastólica, es la evaluación del Doppler tisular del anillo mitral, tanto la porción septal como la porción lateral, ¿no? Y aquí tenemos dos ondas, como las que tenemos la onda E y la onda A, igual que en el flujo transmitral, que en este caso, como son reflejo del Doppler tisular, se van a llamar de forma diferente y se van a llamar onda E' y onda A' para diferenciarlas de la onda E y de la onda A en condiciones normales, ¿no? Del flujo transmitral. Es importante saber que como el tabique interventricular es una estructura mucho más fija porque está anclada a las aurículas, a la zona interventricular y pertenece a la zona de la cruz auriculoventricular, pues la onda E' septal en condiciones normales va a ser generalmente de menor valor, aproximadamente un valor a partir de 8 centímetros por segundo, mientras que la onda E' lateral, como la cara lateral tiene una excursión mucho mayor porque no está anclada a lo que es la zona septal, pues tiene una excursión algo mayor y su valor de normalidad es a partir de los 10 centímetros por segundo, valores un poquitín más altos, ¿no? Entonces, en condiciones normales también es un parámetro que vamos a tener en cuenta. Lo normal es que predomine la onda E' como en el patrón de llenado transmitral respecto a la onda A', y cuando este parámetro se invierte, es decir, o los valores se alteran, menos de 10 en la cara lateral, menos de 8 en la porción septal, o vemos que la onda A' supera a la onda E', pues también hablamos de que existe disfunción diastólica y por tanto ya no estamos hablando de un patrón normal, sino de pseudonormal o restrictivo, ¿no? ¿Y en qué situaciones lo podemos valorar? Pues es un valor bastante importante que se puede valorar en casi todas las circunstancias, menos en aquellas circunstancias en donde existe una alteración de lo que sería el anillo auriculoventricular, ¿no? Y la alteración del anillo pues, se va a dar sobre todo en calcificaciones muy importantes, cuando existe una cirugía de reparación o prótesis mitrales, porque evidentemente la dinámica del anillo se va a alterar, o pacientes que tienen alteraciones de la contractilidad segmentaria o bloqueo de rama izquierda, ¿no? O marcapasos, porque van a alterar la dinámica de la contracción septal y por tanto van a alterar la dinámica del anillo y por tanto los valores de la onda E y la onda A. Por tanto, ojo en pacientes que tienen intervenciones o calcificación del anillo, porque no es un parámetro el tisular que realmente nos sirva de interés, tiene sus limitaciones. En esos casos, lo que recomiendan las guías actuales y ya algunos trabajos más anteriores, como este de Jack Imaging, en el cual lo que hacía es iniciaban en pacientes con calcificación del anillo. Lo que se hace inicialmente es valorar el llenado transmitral, el flujo de llenado transmitral, como os decía anteriormente. Si la relación EA es de 2 o superior a 2 o cercana a 2, hablamos de que estamos ante un patrón prácticamente restrictivo y por tanto presiones aumentadas. Si realmente tenemos un patrón de alteración de la relajación porque la onda A supera la onda E, pues evidentemente hablamos de un patrón normal, de presiones normales. Y en valores intermedios, pues entonces utilizan el parámetro de la relajación isovolumétrica que os comentaba anteriormente, que estaba entre 70 y 100 milisegundos, y cuando realmente está muy acortado, pues consideramos que existen presiones de llenado aumentadas, ¿no? Integran este algoritmo para valorar en estos casos la función diastólica, ¿no? También está este parámetro que si queréis lo podemos discutir luego en la discusión, que no voy a entrar en detalle porque está recogido en las guías, pero es un parámetro que prácticamente no se utiliza nunca en la práctica clínica, pero sería uno de los parámetros a tener en consideración en los pacientes con calcificación o prótesis a nivel del anillo mitral. La cuarta variable importante y que también tiene mucha relevancia es la valoración del volumen de la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda, al final, su volumen es como si fuera la hemoglobina glicosilada de la función diastólica. Si las presiones telediastólicas van aumentando, va aumentando la presión también auricular y al fin y al cabo va a producir una dilatación de la misma, ¿no? Y se considera que un volumen indexado mayor de 34 mililitros por metro cuadrado, pues evidentemente también es un marcador de función diastólica.
Otro tema importante es que el aumento de la presión diastólica va a aumentar la presión capilar pulmonar y esto va a producir hipertensión pulmonar secundaria y, por tanto, otro parámetro va a ser la presencia de hipertensión pulmonar y, por tanto, una velocidad de IT, de insuficiencia tricuspidea, mayor de 2,8 metros por segundo, que se asocia a una probabilidad ligera al menos de tener hipertensión pulmonar y por tanto de disfunción diastólica. Y otro parámetro, que es el sexto que os comentaba, que cada vez se le está dando más importancia y que es muy sencillo de calcular porque cada vez hay métodos más automáticos, es la valoración de la función auricular, no solamente su dilatación, sino también su función. En condiciones normales, el strain auricular generalmente tiene valores muy altos, alrededor de los 40, de una capacidad de reservorio alrededor del 40% y se considera que cuando su valor está muy disminuido, por debajo del 18%, pues se puede considerar que realmente también hay una alteración de la función auricular y por tanto datos de disfunción diastólica secundarias pues probablemente a esa presión telediastólica aumentadas, ¿no? Esto viene de diferentes trabajos en los cuales se ha visto cómo pasamos a medida que va aumentando el grado de disfunción diastólica, cómo el reservorio auricular pues va disminuyendo y realmente vemos que en patrones restrictivos o con presiones altas su valor claramente está por debajo del 20% con un valor límite del 18%. Otro parámetro que se utilizaba clásicamente y que no me voy a extender, si alguien tiene interés lo podemos comentar, que era el séptimo parámetro que os comentaba antes, es la velocidad de propagación, en donde pues bueno, simplemente se aumentaba la zona central del Doppler para tener aliasing en el flujo transmitral y mirábamos la pendiente de la zona totalmente de aliasing, la zona totalmente en azul, y ese valor en condiciones normales tiene que estar mayor de 45 centímetros por segundo y por tanto alteraciones cuando está realmente acortado pues podemos hablar de que realmente existe disfunción diastólica, pero es un parámetro que cada vez ya en los algoritmos de las guías no se utiliza y que cada vez se utiliza por la variabilidad de su medida, se utiliza cada vez menos en la práctica clínica. Como cosas importantes y a tener en consideración es que todo lo que he comentado anteriormente, la dilatación auricular, los patrones de llenado transmitral de tipo restrictivo, todo esto se puede cumplir en individuos normales, en individuos patológicos, pero que tengamos en cuenta que en individuos muy jóvenes y individuos también deportistas podemos encontrarnos con un patrón prácticamente restrictivo siendo totalmente normal, ¿no? Un individuo joven deportista pues tiene un miocito con una capacidad de relajación muy alta, con un miocardio muy distensible, con una capacidad de succión muy marcada y por tanto nos puede dar parámetros de disfunción diastólica restrictiva cuando realmente son normales y eso hay que tenerlo en consideración, que la función diastólica hay que integrarla con la clínica del paciente. Otro tema importante es que la disfunción diastólica tipo 1 pues es fisiológica con la edad y aquí vemos que con la edad pues se produce el aumento de la onda A y se alarga el tiempo de desaceleración porque con la edad el miocardio se relaja con más dificultad, ¿no? Pero que tengamos también en cuenta que esto también es fisiológico con la edad. Entramos en la última parte de la presentación, que es un poco establecer el cálculo de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que decimos por encima de 15 a una presión capilar por encima de 12, y esto lo hacemos en base a lo que sería la relación entre la onda E y la onda E'. Y esta ratio, vemos que si está por debajo de 8, esta relación E', hablamos de que las presiones de llenado son normales. Cuando esta ratio está por encima de 15, hablamos de que realmente las presiones de llenado están aumentadas y si están entre 8 y 15, pues podemos considerar que son indeterminadas y tenemos que añadir otros parámetros. Depende del valor que utilicemos de la onda E' del anillo, si utilizamos la septal, la lateral o el promedio de los dos, esta relación E' cambia y si utilizamos solamente la septal, la ratio E' es por encima de 15. Si utilizamos la lateral, que decíamos que el valor es más alto, de 10 centímetros por segundo, la ratio es mayor de 12. Y si utilizamos el promedio,
pues la ratio tiene que ser mayor de 14. Esto se basa fundamentalmente por lo que comentaba anteriormente, que la E' septal tiene valores menores que la E' lateral. Las guías recomiendan utilizar el valor medio, pero se puede utilizar el septal siempre y cuando no haya alteraciones de la contractilidad segmentaria, bloqueo de rama izquierda o marcapasos. Se puede utilizar perfectamente este y si no, utilizar el valor promedio, que es el que recomiendan las guías. Por tanto, tener en cuenta un poco esto, porque esto sí que es un parámetro muy importante que van a tener las guías en consideración para considerar disfunción diastólica, ¿no? Y esto viene de estos trabajos en el cual clásicamente se vio que los pacientes con una E' por debajo de 8 pues tenían todos ellos presiones de llenado bajas, los que tenían un valor por encima de 15 tenían presiones aumentadas y entre 8 y 15 pues vemos que hay pacientes que tienen puntos blancos y puntos negros, pacientes con presiones aumentadas y presiones bajas, ¿no? Por tanto, es ese valor indeterminado entre el valor entre 8 y 15. Es importante comentar que con la edad, yo explicaba antes que hay una tendencia hacia un valor de alteración de la relajación, pero la onda E' no se modifica a pesar de la edad, ¿no? Es decir, en individuos jóvenes como en individuos mayores de 80 años, la relación E' debe estar siempre considerada como por debajo de 8, es decir, no hay signos de presiones aumentadas a pesar de la edad. Sí de disfunción diastólica tipo 1, pero no de presiones aumentadas independientemente de la edad, ¿no? Hay otros parámetros que se utilizan como marcadores de disfunción diastólica, que son signos indirectos, que son la presencia de una insuficiencia mitral diastólica, y esto es simplemente pues, porque en diástole incluso las presiones son tan altas que hay parte de flujo del ventrículo que pasa a la aurícula, dando esta onda sistólica mitral, diastólica mitral, de insuficiencia mitral diastólica, o en lugar de tener la diástasis, una igualación de presiones entre la onda E y la onda A, tenemos lo que se llama la onda L, que es una onda positiva que también nos marca la presencia de presiones aumentadas. También son parámetros que hay que tener en consideración como marcadores indirectos de presiones aumentadas del ventrículo izquierdo, ¿vale? Y ya, por último, entraría en lo que se consideran lo que sería parámetros de disfunción diastólica y de presiones aumentadas. Inicialmente, como os comentaba anteriormente, como el patrón de llenado transmitral pues variaba en función de si había correlación con presiones de llenado, en función de si la fracción de eyección estaba preservada o alterada, pues las guías inicialmente diferenciaban si la fracción de eyección estaba por encima o por debajo del 50%, y esto en las últimas guías americanas ya se intenta igualar más o menos en el mismo, ¿no? Entonces, en estos casos se partía de parámetros inicialmente, no el de la relación del llenado transmitral, porque ya decíamos que no se correlacionaba con las presiones de llenado en pacientes con fracción de eyección por encima del 50%. Partíamos de la E' septal o lateral con sus valores de normalidad, la relación E' por debajo de 14 o por debajo de 15 si hacíamos la media, la presencia de hipertensión pulmonar o el remodelado auricular, evidentemente cuantos más positivos, mayor grado de disfunción diastólica, y si más de 3 de ellos eran normales, hablábamos de patrón de función diastólica normal. Las guías británicas no las comentaré, las podemos comentar, pero se aproximan mucho al abordaje de las últimas guías americanas, pero para mí son un poco más complejas en cuanto a algoritmo y las podemos discutir luego si queréis. Sin embargo, las guías anteriores, las guías americanas, cuando los pacientes tenían la fracción de eyección reducida, como en estos casos sí que sabíamos que el patrón de llenado transmitral, un patrón restrictivo o pseudonormal, sí que se correlacionaba con presiones de llenado altas, iniciaban el algoritmo de función diastólica con el patrón de llenado transmitral. Si tenemos un patrón de alteración de la relajación, pues evidentemente hablábamos de presiones normales. Si teníamos una relación EA mayor de 2 y un tiempo de desaceleración por debajo de 150 a 160 milisegundos, hablábamos de presiones aumentadas. Y si teníamos valores intermedios, pues entonces teníamos que integrar nuevamente la relación E', la hipertensión pulmonar y el remodelado auricular. Y si a pesar de esto no lo podíamos, no tenemos más de 3 criterios positivos,
pues se podía añadir el estrés auricular para acabar de decidir si había una disfunción diastólica o no. Estas serían las guías británicas, pero me centraré luego, si las queréis las discutimos, me centraré más en las americanas últimas, ¿no? Las últimas americanas intentan abogar por un abordaje como más único, a pesar de que están hechas para función diastólica con fracción de eyección, disfunción diastólica con fracción de eyección preservada. Sí que luego se vio en el artículo inicial que su abordaje era válido tanto para fracciones de eyecciones por encima del 50% como por debajo del 50%, ¿no? Y aquí ya no entraríamos en el abordaje de la función diastólica como el patrón de llenado transmitral, sino que entraríamos por la presencia del patrón de la onda E' con sus valores de normalidad que decía anterior, menos de 6 o lateral por encima de los 7 u 8, la relación E', la presencia de hipertensión pulmonar, y a partir de aquí, si todos ellos son normales, pues entonces hablamos de función normal. Si la onda E' está reducida, entonces en ese caso valorar el patrón transmitral, en este caso sí, y si realmente hay un predominio de la onda A, hablamos de disfunción diastólica tipo 1 y por tanto presiones normales. Y si los tres están aumentados, entonces ya hablamos de presiones aumentadas. Y si la relación EA es superior a 2, lo decíamos que es lo que denomina el patrón restrictivo, hablaríamos de disfunción diastólica tipo 3 o patrón restrictivo. Y en situaciones intermedias, pues lo mismo, valorar el flujo de las venas pulmonares, valorar el estrés auricular o el tiempo de relajación isovolumétrica para ir decantando si estamos ante unas presiones aumentadas o presiones normales, ¿no? Y ya digo que este algoritmo pues ya no plantea empezar por el transmitral, sino incluirlo si realmente existen dudas en los tres parámetros iniciales, que son en los valores septales y la presencia de hipertensión pulmonar. Un punto a considerar importante es los patrones con fibrilación auricular, que en estos la evaluación de la función diastólica es más difícil porque no hay relajación auricular, por tanto el flujo de las venas pulmonares se altera, y en estos casos el parámetro más interesante va a ser ese tiempo de desaceleración por debajo de los 160 milisegundos, que ya comentaba anteriormente, que es lo que marca el patrón restrictivo, ¿no? Y aquí tenemos pues los valores, tanto las guías americanas como este estudio a nivel de un estudio del European Circulation Cardiovascular Imaging, European Health Journal Cardiovascular Imaging, que también empiezan por la relación E' mayor que 11, y las guías americanas que lo que hacen es utilizar ese patrón de desaceleración o la ratio E', que en lugar de ser 15, se establece el valor de corte de 11 en caso de fibrilación auricular o la presencia de hipertensión pulmonar. Si queréis, luego ya marcamos un poco, he marcado anteriormente la calcificación mitral, los parámetros a tener en consideración. En caso de insuficiencia mitral, sigue siendo la relación E' la que va a marcar fundamentalmente las presiones telediastólicas aumentadas o la onda reversa de forma significativa, ¿no? Y ya para acabar, simplemente hablar un poco de que cuando, a pesar de todo ello, si tenemos dudas porque el paciente está muy sintomático y los parámetros de función diastólica no nos acaban de descartar la presencia de disfunción diastólica, pues que sepamos que se recomienda la realización está indicado la realización de una eco de ejercicio, ¿no? A nivel de las recomendaciones de las guías europeas, lo que recomiendan es que, evidentemente, todos los pacientes con disfunción diastólica acabarán teniendo hipertensión pulmonar y, por tanto, también acabarán teniendo remodelado auricular. Y la manera de verlo de forma integrativa es viendo esto: presencia de hipertensión pulmonar en pacientes que tienen una función diastólica no concluyente, remodelado auricular, y los resultados de la eco de ejercicio, ¿no? Y los resultados de la eco de ejercicio es si la relación E' es superior a 14, la presencia de hipertensión pulmonar también inducida por el ejercicio, o lo que comentaba anteriormente, la relación E y la relación E' septal o lateral con valores anormales. Si todos ellos son positivos, evidentemente hablamos de que realmente existe disfunción diastólica, ¿no? Por tanto, al final,
las guías europeas y las recomendaciones europeas es de integrar a este remodelado auricular el resultado del el test de ejercicio en caso de que sean no concluyentes para el paciente. Y ya para concluir, simplemente decir que, como comentabas, Santiago, la función diastólica es algo que a lo mejor pasaba desapercibida, cada vez va cobrando más interés con la función, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y siempre la recomendación que nosotros hacemos en todos los estudios de ecocardiografía es siempre en el informe final, en la conclusión, hablar de cómo es el grado de función diastólica, qué tipo de alteración hay, y también informar de cómo están las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, porque pueden ayudar mucho a interpretar la sintomatología del paciente. Muchas gracias. Bueno, José, has hecho un extenso repaso y clarísimo repaso de la disfunción diastólica desde la fisiopatología hasta eh, las últimas guías y qué es lo que tenemos que reportar. Bueno, le voy a dar lugar a nuestras panelistas para que ellas comiencen la discusión y podamos discutir algunos temas relacionados con este tema que es tan fascinante para que charlemos. Bueno, Pati. José, nada, la verdad, una clase magistral, ya me tenía un poco acostumbrada a este tipo de clases, excelente, has tocado todos los puntos de evaluación de la disfunción diastólica y los has explicado desde el punto de vista ecocardiográfico muy bien, muy claro. Un poco mi pregunta es, a modo de resumen, ¿no? Porque estas dos guías, la británica y la americana, tocan algunos puntos nuevos y sobre todo cómo clasificar la disfunción diastólica y cuál es el cambio más relevante en la práctica clínica con las guías más recientes, es decir, o sea, cómo la clasificamos o qué nos debe faltar en un informe ecocardiográfico, ¿no? Con respecto a la disfunción diastólica. Yo creo que lo que comentaba un poco en la diapositiva final, al final siempre se tiene que informar en todos los informes porque es importante, no todo grado de disfunción sistólica tiene el mismo grado de disfunción diastólica acompañante, ¿no? Y a veces la clínica pensamos que la fracción de eyección del 40% puede justificar toda la sintomatología del paciente y a lo mejor es que la misma fracción de eyección en un paciente, en pacientes diferentes, pueden tener el 40 o el 45% y tener clínicas totalmente diferentes por la asociación del grado de disfunción ventricular, de disfunción diastólica. Por tanto, yo creo que explicar la función sistólica tiene que ser un grado, tiene que ser un más, ¿no? Y se debe reportar y la función diastólica también se debe reportar. El problema es que la función sistólica es algo que valoramos, y lo ves visualmente, ¿no? Tú ves una eco o un movimiento y ya sabes qué grado de función sistólica tiene más o menos ese paciente, pero la función diastólica no la vemos visualmente, la tienes que interpretar a partir de todos los parámetros que acabo de comentar, ¿no? Entonces aquí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de integrar diferentes parámetros para acabar de decidir qué función diastólica, ¿no? Y creo que hay que marcar el grado de disfunción y también, pues, porque a lo mejor un paciente puede tener un grado de disfunción determinado, pero tener Ujú, unas presiones de llenado ventriculares conservadas, ¿no? Entonces yo totalmente, creo que también hay que informar las dos cosas por separado y es lo que se recomienda, establecer exacto. el grado de disfunción diastólica y cómo están las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Exacto, que esto puede guiar mucho al clínico que recibe el informe también. Bueno, ¿Cele? Celeste. Sí, bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer por la invitación, felicitarlo al doctor. Excelente la charla, un tema tan complejo, lo logró resumir de una manera espectacular. Y un poco lo que hablábamos también, lo que hablaba el doctor en la charla, que las guías británicas parecen reducir el número de los resultados de los casos de disfunción diastólica indeterminada. ¿Cree usted que esto mejora la utilidad clínica o existe por ahí riesgo de sobrediagnóstico? Hombre, yo creo que lo importante es siempre integrar un poco la clínica del paciente con los hallazgos. Por eso también he insistido un poco en que en la edad lo que es normal y lo que no es normal, porque muchas veces se justifican mucho todo con, es decir, hay que integrar la clínica del paciente y a lo mejor el ProBNP que tiene el paciente, por ejemplo, con el grado de disfunción diastólica por intentar no sobredimensionar, porque no todo, y la función diastólica, ya digo, no es visual, es integrativa.
Entonces yo creo que hay que intentar no sobredimensionar, porque a veces, lo remarcaba antes, por ejemplo, en gente joven deportista, puedes encontrar un patrón restrictivo que si solamente dices tienen una relación EA mayor de 2 y un tiempo de saciación por debajo de 160 es restrictivo. No, es que es un chico joven deportista, por tanto no puedes diagnosticarlo de una disfunción diastólica, tienes que ser integrador. Sin embargo, un paciente a lo mejor obeso con hipertrofia ventricular izquierda, con un ProBNP alterado, pues probablemente en ese paciente, ese contexto sí que tienes que integrar los diferentes parámetros y seguro que habrá algún tipo de disfunción diastólica detrás, ¿no? Y si no lo acabas de diagnosticar con los algoritmos, pues a lo mejor hay que acabar haciéndole una eco de ejercicio para acabarlo de diagnosticar, ¿no? Entonces yo creo que eh, los algoritmos está bien, yo creo que integrar los diferentes parámetros hay que saberlos, por eso marqué los 7 que se determinan, pero el tiempo el, la velocidad de propagación sí que es un parámetro que ya prácticamente en los algoritmos no se establece. Saberlos e irlos integrando y ver exactamente hasta qué punto concuerdan todos ellos o realmente concuerdan unos cuantos. Y si concuerdan unos cuantos, integrarlo con la clínica del paciente, los ProBNPs, la superficie corporal, que también se le da más importancia también a la valoración, una índice de masa corporal mayor de 30, también es el IMC mayor de 30. Yo creo que también es dato que apoya la disfunción diastólica. Ser integrativos. Yo me quedaría con esa idea. Ah, Ser perfecto. Totalmente. integrativos y, perdón, doctor, no sé si quería hablar. Ser integrativos y tener esa impresión diagnóstica que acabas de decir, José. Vos mencionaste recién eh, algo que me parece que los clínicos, que los cardiólogos tenemos que tener muy en cuenta, que es el test de ejercicio, pero diastólico, ¿no? Y saber pedirlo y que lo tengamos presente, sobre todo cuando no encontramos la vuelta a nuestro paciente que viene con esa fatiga o que viene con esa disnea y que no sabemos, lo hemos estudiado de diferentes maneras y no encontramos el motivo de sus síntomas. Eh, Sabemos que hay un 40% de los pacientes que pueden tener un estudio que es normal en el reposo y que la disfunción diastólica en el estrés existe y que nos puede ayudar un montón. No sé, te pregunto a vos, José, en tu centro, si esto es una práctica cotidiana, de rutina, si los cardiólogos están acostumbrados a pedirla. Quiero que me cuentes un poco cómo es la realidad de ustedes allá. La, la verdad es que para función diastólica se pide bastante poco. Yo creo que generalmente intentamos apurar bastante el diagnóstico de disfunción diastólica en los informes y lo ponemos todo bastante detallado, lo que les decía de poner la función diastólica en las presiones de llenado. Si algún paciente quedan muchas dudas, evidentemente se plantea la eco de ejercicio y en los casos que existen muchas dudas, al final pueden acabar en un cateterismo derecho, es decir, que no hay que descartar que también la prueba invasiva existe y a veces es la única alternativa final, ¿no? Pero siempre intentamos evitar que el paciente llegue a un cateterismo solamente para diagnosticar algún grado de disfunción diastólica y en algunos casos, en caso de disnea, que no hay causa filial, ¿no? Que no podemos diagnosticar, pues a veces diagnosticas hasta obstrucciones dinámicas del tracto de salida en ejercicio que producen SAM, que producen insuficiencia mitral, que si no hubieras hecho ejercicio no lo verías, o reportar algún grado de disfunción diastólica. Es decir, en caso de causa de disnea, de causa no explicada, la eco de ejercicio la pedimos, pero es verdad que afortunadamente yo creo que tenemos alternativas con el eco basal que nos ayudan en muchos casos, pero lo utilizamos poco porque yo creo que más o menos en muchos casos podemos acabarlo de diagnosticar, pero se utiliza si es necesario, sí. Y José, he escuchado por ahí eh, que el estrés auricular de reservorio podría llegar a reemplazar muchos de los parámetros que tenemos en la actualidad. Digo esto en realidad para saber tu opinión, pero también porque, a ver, las guías son bastante claras, no lo ponen en el primer step para hacer diagnóstico, lo cual me parece bastante lógico por un lado, porque quizás no es una práctica que todavía esté tan,
diseminada. Si bien creo que vamos a terminar teniendo acceso a todo el mundo a esto, pero lo tenés que tener. En países como el nuestro, capaz, hace poco tiempo hicimos un relevamiento del equipamiento, de las técnicas que tenemos disponibles y no todo el mundo lo tiene. Pero bueno, quería también saber tu opinión con respecto a esto porque ya hay muchos estudios, hay muchas publicaciones, cada vez hay más relevancia en este tema y quiero saber si ustedes, cuál es el grado de importancia que le dan a esto. Mira, yo creo que, y aquí pues aquí hay disparidad de opiniones en todos los aspectos, ¿no? Justamente en nuestro curso que Fátima estaba, el doctor García Fernández vino a dar una charla en la cual tumbó el strain, en cualquier tipo de strain, ¿no? En ventrículo, en aurícula y en todo, pues, bueno, por su, él hablaba de inconsistencia. Una conferencia un poco también sesgada en base a su opinión, porque luego escuchas al doctor Lowenstein y el strain es la base de todo, ¿no? Yo creo que la estrena auricular va un poco por detrás del ventricular, ¿no? El ventricular ya está totalmente establecido. Yo creo que nadie tiene dudas de que el strain ventricular aporta en muchas miocardiopatías. Yo creo que está tan automatizado y tan mecanizado que es muy sencillo calcularlo, ¿no? Aquí podemos entrar en diserciones si realmente es útil o no, pero yo creo que todo el mundo tiene claro que sí, es una técnica bastante implementada. Yo creo que el strain auricular va por detrás del strain ventricular. Nosotros estamos haciendo bastantes cosas de investigación en la cual vemos que es un marcador pronóstico muy potente de todo tipo de miocardiopatías, etcétera. A mí lo que me gusta del strain auricular es que las guías no ponen un punto de corte arbitrario. Quiero decir, la diferencia entre el valor de normalidad y el valor que se considera patológico es abismal. Una función auricular tiene un strain del 40% y se marca del 18%. No es el 30 o el 30 y tantos por cien que puede ser una zona muy limítrofe, es un valor muy alterado, ¿no? Que un paciente tenga un strain. Por tanto, lo marcan como para valorar presiones de llenado aumentadas y con un valor muy claramente patológico. Entonces, yo creo que esa es la ventaja para mí del strain auricular, que está automatizado, que lo empezamos a utilizar cada vez más. Entiendo que no sea un primer step, como dices tú, porque hay muchos sitios que todavía no lo pueden realizar, pero que cuando sale patológico, muy patológico, claramente has de pensar que esa aurícula es muy patológica y realmente hay presiones aumentadas, de llenado aumentadas. Diste con un punto muy que es clave, ¿no? Que es el valor tan disminuido con respecto a la normalidad, lo cual le aumenta la especificidad y le disminuye la sensibilidad para que no hagamos diagnósticos erróneos, ¿no? Uh Pero -huh. bueno, muy interesante tus comentarios. Fátima, Celeste. No, bueno, un poco era lo mismo, pero iba a preguntar del strain y nada, el ejercicio físico, que ya lo sabemos, de buscar, ¿no es cierto?, la disfunción diastólica cuando notamos en un intermedio y sigue habiendo disnea. Y nada, un poco a forma de cierre que tenemos que distinguir las poblaciones, ¿no? La evaluación general y las poblaciones especiales y aplicar siempre los parámetros de forma integrada, no uno aislado como decía el doctor. Y bueno, ya dejar la valoración invasiva en caso de discordancia clínica de imagen, pero bueno, que en el informe ecocardiográfico deben estar las presiones telediastóricas del ventrículo izquierdo. Me parece muy interesante y muy claro toda Celeste. la charla. Y de mi parte también, de acuerdo con Fátima, a modo por ahí de concluir, ¿qué tips o datos nos podría dar el doctor, aconsejar para que los servicios de ecocardiografía lleven a cabo como protocolo para tratar de estar lo más alineado posible con la guía y sin perder ninguna consideración que nos aconsejaría? Yo creo que hay dos tips fundamentales, y es que el patrón de hilado transmitral se debe de valorar siempre y el tiempo de desaceleración por debajo de 160 milisegundos o 150, porque dependen de estudios, es un valor que marca mucho lo que es un patrón de disfunción diastólica marcado de lo que no es. Por tanto, siempre ponerlo porque la relación EA mayor de 2 y el tiempo de desaceleración yo creo que es un parámetro muy importante y la relación E'. Son dos parámetros muy sencillos de hacer, que todo el mundo, yo creo que hoy en día, un Doppler tisular con velocidad, no hace falta, no con strain, con velocidad, yo creo que todo el mundo lo puede hacer y con esos tres parámetros, relación EA por encima de 2, tiempo de desaceleración por debajo de 150 y una E' por encima de 15 o 14 si se hace un promedio, yo creo que son tres datos que nos van a decir claramente
las presiones de llenado y el grado de disfunción diastólica que tiene el paciente. Y que una relación con una contracción auricular, la onda A mayor que la onda E, te va a marcar claramente que el paciente muy raramente vaya a tener disfunción diastólica y presiones aumentadas. Y si tiene mucha clínica, entonces en esos casos de disfunción diastólica tipo 1, hacerle un ejercicio para ver si realmente se desenmascara algo, ¿no? Yo, esos serían los tres parámetros que siempre me llevaría detrás. La relación de la onda EA, el tiempo de desaceleración y la E'. Clarísimo, Clarísimo. clarísimo, José. José, yo quiero hacer un último comentario que está relacionado con la terapéutica que tenemos disponible ahora en la actualidad, particularmente con los inhibidores de los SLGT2. Si bien está probada su utilidad en los pacientes que han tenido antecedentes de internación por insuficiencia cardíaca, también hay algunos reportes o algunos estudios pequeños de estos pacientes que no han sido internados, pero que sí que tienen síntomas. Así que creo que, si bien creo que hay tratamiento, el tratamiento basal de toda su patología de hipertensión arterial, de diabetes, etcétera, etcétera, tiene que estar bien instituido, pero creo que también se nos abre una puerta para la mejoría clínica de estos pacientes en el caso que verdaderamente lo necesiten. No sé qué opinas de eso, Sí. José, pero es una opinión muy personal, ¿no? No, no, yo creo que para las guías europeas también de insuficiencia cardíaca ya marcan mucho en la función diastólica en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como uno de los fármacos de elecciones, los ILSGT2, ¿no? Los inhibidores de la SGLT2. Entonces, nosotros lo utilizamos mucho y además en muchas miocardiopatías que tienen función ventricular conservada. Yo creo que la respuesta es bastante marcada. Hay diferentes estudios como el DAPA, el DAPA-MODA, etcétera, donde la dapagliflozina se ha asociado mucho a mejoría de eventos, disminuye el remodelado auricular, se ha visto también. Hasta hay estudios que disminuye lo que sería la fibrosis intersticial también, en algunos estudios que se han hecho con resonancia magnética, es decir, se ha visto que tienen bastantes resultados importantes y están como tratamiento de elección en la disfunción diastólica o la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sí, sí, nosotros lo utilizamos mucho en la práctica clínica, sí. José, te voy a hacer un par de preguntas que me quedan acá del público. Una, eh, ¿por qué ponen como punto de corte la velocidad de onda E menor a 50 si normalmente vemos que la onda E es mayor, tiene mayor velocidad en los ecocardiogramas normales? Es totalmente correcta la apreciación. El valor si está por debajo de 50 es claramente normal. Evidentemente, si es de 80 centímetros por segundo, también puede ser normal, pero lo que está claro es que yo creo que es lo mismo que hablábamos anteriormente, es decir, son poner parámetros que realmente se sabe que si una estrella auricular está por debajo de 18 va a ser patológico, pues una onda E por debajo de 0,5 va a ser normal, seguro, ¿eh? O mucha probabilidad es normal. Por tanto, el valor de corte se está estableciendo como para intentar ser lo más específico posible y por tanto se pone ese valor de corte de 50 centímetros en toda la bibliografía. Pero es verdad que los valores oscilan entre 0,5 y 1 claramente en la mayor parte de los casos. Otra pregunta de Diego Albizu, ¿siguen utilizando el score CAF-BEF o H2 Preserve? Lo utiliza, es decir, se utiliza y es un índice que se utiliza. Puedo decirte que en los informes de ecocardiografía no ponemos el resultado, ponemos más los parámetros de función diastólica, pero evidentemente que los scores generalmente los suele utilizar más el clínico de insuficiencia cardíaca en la consulta, integrando todos los parámetros. Nosotros en los informes no los utilizamos para ponerlo en el informe, no lo reportamos así. Ponemos el grado de disfunción diastólica y las presiones de llenado. Pero sí que se tienen en consideración y los clínicos de insuficiencia cardíaca sí que los utilizan. Muy bien, muy bien. Vamos a dar por finalizado el webinar. José, muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedora
esta sesión. Les agradezco a la doctora Cabrera y Burgener de haber participado y por supuesto a todos los que han estado presentes durante este webinar. Les agradezco mucho y nos veremos seguramente en otra sesión científica como esta. Muchas Seguro que sí. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Santi, por la Gracias por la invitación. invitación. Muchas gracias, un placer. Gracias y buenas tardes. Bueno.